Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 7 de octubre. Inversores, bienvenidos. David y yo os estábamos esperando. David es director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿por qué crees que si no hay un problema de deuda evidente en el mundo corporativo, ¿por qué están los inversores tan nerviosos con los bonos? Bueno, yo creo que los inversores están nerviosos con los bonos por algo que no ha estado en el radar de los inversores durante muchos años, que es la inflación, y de repente pues, nos encontramos con ese fantasma que se come nuestros ahorros, que si tienes un bono a largo plazo te va a costar dinero, si no tienes una inversión lo suficientemente rentable te va a costar dinero. Y eso es un poco lo que pone nervioso a los inversores. Y hay que tener en cuenta que sobre la inflación hemos estado hablando muchísimo estos meses. Le hemos puesto la coletilla de transitoria, pero no hemos definido qué es transitorio. Ese es el gran problema, que nos dicen que es transitorio, claro, pero no cuando deja de serlo, ¿no? Eso es. ¿Qué es transitorio? ¿Es un mes? ¿Son 2 meses? ¿Es un año? ¿Son 2 años? Y ese mantra de la transitoriedad, que sobre todo han fomentado mucho los bancos centrales, para transmitir tranquilidad al mercado principalmente, pues ese mantra de la transitoriedad pues ahora se pone un poco en cuestión. Y se pone un poco en cuestión, y yo creo que con cierta razón, porque nos estamos dando cuenta que hay ciertas cosas que antes no estaban. Y entonces, si quieres, luego hablamos más largo y tendido de esto, pero... Por supuesto, porque ciertas cosas que antes no estaban, te refieres, por ejemplo, a la crisis energética, los problemas con algunas materias primas, por ejemplo, cuellos de botella o embudos ahí atascados, el problema de los contenedores. Bueno, es que casi que nos estamos eternizando, ¿no? Contando cosas que antes no se preveían. Eso es. Ten en cuenta una cosa. Para empezar, situación de punto de partida después del COVID. Tienes una política monetaria y fiscal actuando a la vez, que es algo que no habíamos visto en Europa, ni siquiera en la crisis financiera global, hace 13 años. Seguimos. Empezamos a tener una demanda que ha estado embalsamada durante mucho tiempo, una economía cerrada que comparamos ahora contra una economía abierta, y de repente toda esa demanda acude al mercado y crea una disrupción entre oferta y demanda brutal. Y ahí está la clave de todo esto, porque no sabemos cuánto tarda en arreglarse esa disrupción entre demanda y oferta. Entonces, eso, claro, está disparando las cifras de inflación, el crecimiento está acompañando, eso es verdad y eso es bueno, pero claro, ya empezamos a preguntarnos qué pasa si el crecimiento decrece y la inflación se mantiene. Hablando del crecimiento, ¿qué es lo que nos hace dudar más de que sea un crecimiento que vaya a ir más allá, por ejemplo, de 2022? Podemos empezar hablando de España, pero podemos movernos a la zona del euro. Quizá en España no está tan claro, pero bueno, también hemos conocido unos datos un poco feos en Alemania esta semana que habrá que ver si tienen un impacto puntual o van más allá, ¿no? Sí, ten en cuenta una cosa, que cuando se abre la economía de verdad, que es a principio de este año, lo lógico es que tengas un repunte del crecimiento brutal, porque es lo que te decía, estás comparando una economía cerrada contra una economía abierta, y ahí tienes un repunte que no es normal. O sea, lo que hemos vivido en cifras de crecimiento en el primer trimestre, en el segundo trimestre sobre todo, en el tercero, no es sostenible desde ningún punto de vista. Y yo creo que la pregunta es, más allá de si ese ritmo de crecimiento se va a desacelerar, que creo que sí, evidentemente, porque no puedes crecer a esas tasas que en algunos países son de doble dígito, como ha pasado en España, es dónde se va a quedar el crecimiento estructuralmente después de esto. Entonces, nuestra opinión va a seguir siendo elevado, porque además yo siempre pongo un ejercicio muy simple y muy sencillo, es sal a la calle. Sal a la calle, pregúntale al taxista cómo va el negocio, echa un ojo a las terrazas, mira cómo está consumiendo la gente y te dará una pulsión muy certera de lo que es la economía, ¿no? Y eso lo estamos viendo, o sea, eso sigue así. Entonces, por ahí yo creo que todavía tenemos tasas de crecimiento altas, pero en ningún caso como las que hemos venido teniendo. Ya que salimos a la calle, y volviendo al tema de la inflación, ¿crees que puede haber un problema real en España de inflación con los salarios? Porque estos salarios al final también te permiten, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya puede usted subir precios que yo me quedo en casa, ¿no? Sí. ¿Puede ser en este caso una ventaja para España? Puede ser. Ten en cuenta que con las cifras de empleo que tenemos, ¿quién tiene el problema? El problema lo tiene Estados Unidos, que está cerca del pleno empleo, que
Sales a la calle y ves que todos los restaurantes tienen un cartel de se busca camarero, de se busca personal, y no lo cubren porque la única forma de cubrir esa vacante es subiendo salarios. En España, con las cifras de desempleo que tenemos, no estamos en ese punto ni muchísimo menos. Entonces yo creo que en ese sentido sí que tenemos una cierta ventaja. No sé si es una ventaja, porque realmente es parte de una situación mala. Es decir, que tengamos desempleo nunca es bueno. Pero en términos de inflación sí que creo que no llegará tanto a los salarios como en otras zonas geográficas. Y hay que tener en cuenta que si la inflación se vuelve estructural por algún lado, va a ser por el lado de los salarios. Cuando subes un salario ya es muy difícil bajarlo. Aquí, en Estados Unidos, en Francia, por supuesto, o en cualquier otro país. Particularmente aquí. ¿Te parece, si seguimos con el tema de la inflación, es adecuado que los bancos centrales actúen luego de, o es preferible que actúen antes de? Eso es muy buena pregunta, mira, los bancos centrales, siempre ponemos el mismo ejemplo. Los bancos centrales son unos antes de la crisis financiera global, antes de 2008, y unos después. Entonces, si nos retrotraemos a 2011, en 2011 teníamos una economía que se sujetaba con pinzas, una recuperación muy, muy débil, y el Banco Central en Europa, Trichet en concreto, dijo, mira, me da exactamente igual lo que pase, pero porque yo creo que hay un sobrecalentamiento, que puede haber un problema de inflación y demás, y te voy a subir tipos. Y se cargó la recuperación. Entonces, yo creo que en ese sentido ser preventivo es muy complicado, y además hay que tener otra cuestión en cuenta, que es el enorme volumen de deuda sobre el que estamos sentados. Es decir, cuando tú tienes ese volumen de deuda, cuando cada vez necesitas más unidades de deuda para generar la misma unidad de crecimiento, pues claro, tampoco te puedes permitir tipos muy altos. Ni siquiera con los tipos de interés actuales. Con los tipos de interés actuales ya es un problema. Ya es un problema. Imagínate subir los tipos de interés 1 punto o 2 puntos. Restringirías muchísimo la oferta monetaria, y yo creo que podrías tener un problema así. ¿Puede llegar a ser un problema en las corporaciones o lo tienen más controlado que las deudas públicas? Hay una cosa buena, que es que las empresas se han desapalancado. Si miras la evolución de la deuda de las empresas, de las cotizadas, los niveles de apalancamiento son los más bajos, casi te diría, de los últimos 10 años. Entonces, ahí no creo que sea un problema. Creo que es un problema en ciertas compañías. Es decir, ha habido compañías que las conocemos, no todos por nombres, pero sí por concepto, esas compañías zombies, esas compañías que han sobrevivido a base de apalancarse porque ahora el dinero es barato. Es muy barato. Entonces, claro, cuando tú tienes un mercado que está deseando que saques un bono, que cualquier tipo de bono se cubre la oferta varias veces y demás, pues eso para una compañía que lo que necesita es caja para funcionar y necesita recursos, pues es un camino muy sencillo. Lo que pasa es que esa deuda hay que pagarla. Y el problema que te puede surgir es si este equilibrio se basa en 2 lados. Uno, la rentabilidad que obtienes a tus inversiones y lo que te cuesta financiarlas. Si la rentabilidad baja, es un problema. Si tu coste de financiación sube, es un problema. Si te fallan las dos, estás quebrado. Entonces evidentemente puede ser un problema, pero solo en cierto tipo de compañías. Permíteme que siga con la inflación, y no es porque el número de esta semana de inversión esté dedicado a ello. Decías antes que bueno, aquel monstruo que despierta, ¿no? Nosotros siempre lo hemos ilustrado como un T-Rex despertando y devorando ahorros, por ejemplo, ¿no? Pero de todos los problemas que hemos enumerado al inicio del episodio, ¿cuál crees? No sé si puedes hacer una jerarquía de los más delicados y, por tanto, en aquellos en los que los inversores deberían estar atentos por encima de otros para saber si realmente se está complicando o al revés, o mejorando la situación de la inflación. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es muy difícil establecer un ranking. Evidentemente, ahora mismo estamos recuperando económicamente, tenemos un volumen de deuda importante, pero también es verdad que estamos generando un crecimiento también muy importante, lo que te permite repagar esa deuda. Yo creo que el problema número 1 puede ser esa inflación, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque al final la inflación, puedes decir, bueno, es transitoria y tal, pero no la puedes ignorar indefinidamente. Si eso se mantiene, si este problema de oferta no se corrige, bueno, pues poco a poco eso irá dañando no solo los ahorros, sino también irá influyendo en los activos financieros. Y ahí te vas a encontrar con unos bonos que van a subir de tipo de interés, que van a provocar pérdidas a los inversores que estén a largo plazo. Te vas a encontrar con una renta variable que es muy dependiente de los tipos de interés. Tú miras históricamente la valoración de la renta variable y está cara, por no decir muy cara.
pero se sostiene. ¿Por qué? Porque no hay alternativa, porque los tipos de interés están tan bajos que al final no es lo mismo pagar 20 veces beneficios cuando tienes los tipos de interés al 5 o al 6%, los de largo plazo me refiero, sí, que pagar 20 veces beneficios cuando los tipos a largo plazo están en negativo en Europa. Entonces, al final, es una inversión 20 veces beneficios, por ponerlo un poco en contexto, es el equivalente a una rentabilidad del 5%. Entonces dices, bueno, puedo estar en bolsa porque me da un 5%, mientras que la deuda pública alemana me cuesta 20 puntos básicos. Bueno, pero también estás asumiendo más riesgo, que es el gran dilema. Pero estás asumiendo más riesgo, eso es. Entonces, pero al final el equilibrio se mantiene mucho por los tipos de interés. Y entonces yo creo que ahí, si vas echándote hacia atrás en la cadena, siempre acabas en lo mismo, ¿no? En esa inflación. Y luego, sobre todo, creo que es importante verlo desde el punto de vista del binomio crecimiento-inflación. Como decía al principio, no es lo mismo inflación subiendo con crecimiento subiendo, que crecimiento estancado o incluso bajando con inflación subiendo, porque ahí tienes un escenario muy distinto al que estamos viviendo ahora. David, nos fijamos, si te parece, en la locomotora de la zona del euro. Ha presentado, bueno, está pasando una semana auténticamente negra en algunos datos. Fíjate qué números más feos en pedidos, ¿no? ¿A qué lo atribuimos? Pues mira, lo atribuimos en principio a lo que veníamos hablando antes. Cuando tú miras los pedidos de la industria alemana, ves un repunte brutal desde el comienzo del año y de repente ves una caída. Bueno, esa caída es lógica, desde cierto punto de vista es lógico. No es normal, no puedes mantener un crecimiento como ese ad eternum. O sea, tienes que en algún momento frenar. Pero el problema que tiene Alemania es que en un entorno en el que la oferta se ha dislocado con la demanda y pues empezamos a ver esos cuellos de botella, esos barcos de China que salen 10 veces más caros de lo que salían hace un año y cuando llegan a California, en lugar de volver cargados, vuelven vacíos. Ese tipo de cosas, a un país donde el sector exterior pesa aproximadamente el 50% del PIB, pues evidentemente es inevitable que le acabe afectando. ¿Qué medidas puede tomar Alemania para corregir esto? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que lo que podemos esperar es que las cosas se normalicen. Es decir, por su cauce. Por su cauce, sí. Por poco a poco. Al final esto ha sido un repunte de la demanda brutal y una oferta que no es capaz de asumir esa demanda. Entonces, si eso es un problema así, si realmente el problema es que la demanda no casa con la oferta poco a poco se irá ajustando a la demanda. Es cuestión de ir produciendo, de ir aumentando las colas de espera, todo ese tipo de cosas se solucionan con el tiempo. Siempre se puede producir más. Evidentemente tienes tus límites de capacidad productiva, pero en algún punto intermedio te encuentras. Pero ya te digo que Alemania en ese sentido, pues bueno, sus herramientas están ahí y primero tienes que tener la paciencia suficiente para que esa demanda acabe casando con la oferta y luego tampoco tienes unos grandes problemas estructurales, no tienes problemas como tenemos otros países de volúmenes de deuda descomunales, al final no dejas de tener la palanca, por mucho que digamos la palanca del BCE para establecer dónde quieres tener o no los tipos. Y además ellos tienen el Bundesbank ahí, ¿no? Tienes el Bundesbank, tienes un peso importante dentro del Banco Central Europeo. Yo fíjate, el problema de Alemania lo veo más porque ellos, culturalmente, para ellos la inflación es un problema muy grande. O sea, nosotros no sabemos lo que es inflación, ellos sí. Entonces, por eso siempre que pasa algo, siempre que hemos visto discusiones en el Banco Central Europeo, siempre que se habla de recalentamiento de la economía, hay un alemán allí diciendo que se suban los tipos porque tienen pánico estructural, pánico cultural, casi te diría la inflación. Y yo creo que por ahí van a ir más sus problemas que por el lado de en un momento puntual se te hayan caído las órdenes industriales, porque eso volverá. Hablando del Bundesbank, ¿prevés grandes cambios en sus directrices, en su influencia, ¿no? Si finalmente la cartera de economía acaba en manos de los liberales? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que es que nadie lo sabe. Es decir, con estas cosas de los gobiernos es hacer una quiniela que además si no tienes una información muy pegada al terreno, es muy difícil. A mí me extraña que veamos cambios, con independencia de quién esté en la cartera de economía. Como te digo, yo creo que ya para los alemanes el tema de la inflación y el tema del ahorro es un tema estructural. Alemania ha estado rozando el pleno empleo muchísimos años con superávit y los obreros del metal, del acero, se tenían que partir la cara con quien fuera para que les subieran el sueldo mínimamente, por lo que te digo, por ese miedo
casi como país a la inflación. A mí me parece difícil que veamos una Alemania aperturista como si tuviéramos a un español o un italiano gobernando en la cartera de economía del gobierno alemán. A mí me parece muy, muy complicado. Y en este contexto, la pregunta binaria de la tarde, de respuesta de sí o no, ¿te preocupa los episodios de cierres de gasoductos que estamos viendo tanto por Rusia como por Argelia? Sí, porque evidentemente ahí tenemos un problema grande. Es decir, estamos viendo... esto de los fantasmas no los crees hasta que los ves. Y claro, cuando uno ve el megavatio hora como está ahora, ve que se acerca el invierno y ve que evidentemente ahora hay una conferencia hablando de este tema, la gente más poderosa de Europa está centrada en este tema. Entonces yo creo que sí que es un motivo de preocupación. ¿Se arreglará? Pues seguramente, no lo sé, pero desde luego es algo para tener en la cabeza, sin duda. David, muchas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros, Israel. El minuto a minuto de los mercados sabéis que está en finanzas.com. También podéis suscribiros a la revista Inversión y consultarla en inversión.finanzas.com. No os perdáis a Alejandro Ramírez en los podcasts de apertura de mercados en este mismo canal. Y nos vemos ya la semana que viene. Con vuestro permiso haremos unos días de descanso el equipo de cierre de mercados, pero continuáis perfectamente informados gracias a finanzas.com y a la programación de podcast y vídeos. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.